Amigos, Zipi y Zape nos van a ayudar para explicaros los procesos respiratorios de las cobayas. En las cobayas es muy frecuente que se constipen y hay que tener muchísimo cuidado con los cambios bruscos de temperatura, tanto en el invierno como en el verano. Si os acercáis, podéis ver cómo empiezan siendo los procesos respiratorios, que normalmente empiezan con una ligera conjuntivitis, los ojos ya no están los redondos que tienen que estar, empezamos a ver un pequeño lagrimeo y una conjuntivitis marcada, el ojito se inflama, se vuelve un poquito más rojo y empieza a segregar lágrima. En este punto los ojitos se encuentran más cerrados y el animal también le da fotofobia, es decir, no tolera bien la luz. Cuando este proceso evoluciona y no lo tratamos, degenera en una cobayita más enferma, como veis aquí en Zape. Más o menos los ojos se mantienen de la misma manera, con un pequeño lagrimeo y un poquito más achinados de lo normal, pero lo que sí que es muy notorio es la cantidad de moco que empieza a brotar por la nariz. Es muy importante acudir al veterinario, urgentísimo, sobre todo en cobayas bebés. Es importante también llevar un registro del peso de nuestra mascota. Son animales en los que todos los días, o por lo menos todas las semanas, tenemos que ver ganancias de peso. Por tanto, lo ideal es pesarlos, si no queréis todos los días, al menos una vez a la semana. Porque estos animalitos que ya tienen esa secreción nasal no comen igual de bien. No les apetece comer porque no respiran bien la comida y no saben si esa comida está buena o no, o si se puede comer o no. Ellos discriminan los olores a través del sistema respiratorio. Por pasos, ¿cómo haremos? La comida normal de una cobaya es esta que encontráis aquí en medio. Es una comida que viene preparada, variada, rica, con vitamina C. Pero cuando el animal empieza a tener los primeros síntomas respiratorios, ya debemos de pasar a un pienso especial, específico, para cobaya, para problemas respiratorios. Y en este caso de Zape, la cobayita negra, cuando ya ni siquiera este pienso lo quiere comer porque ya no es capaz de oler, le haremos un preparado especial mezclando pienso en polvo, el convalescence, junto con agua, y lo forzaremos a comer con jeringuita. Como bien os digo, hay que llevar un registro más o menos preciso del peso. Por tanto, fijaos, primero pesaremos a una cobayita normal, que para un mes y medio, como veis aquí, nos pesa 240 gramos, y ahora pesaremos a Zape. Y fijaos, vemos que tan solo pesa 170 gramos. Aunque os parece poco, realmente, si lo comparamos con una persona, es como si Zipi pesase 70 kilos, que estaría más o menos normal, y Zape, por el contrario, pesa 40. Muy bien, pues Zipi y Zape se despiden recordando que es muy importante ir al veterinario y además también deciros: ojo con los cambios bruscos de temperatura y a la más mínima, si tenéis más de una cobayita, en cuanto que una empiece a estornudar, la vamos a separar del resto.